Esta asamblea la vamos a estructurar en cuatro partes. La primera de ellas, pues, sería un poco la presentación que estamos ahora mismo realizando. La segunda de ellas será la exposición de los puntos clave de la convocatoria para que tengáis unas nociones más exactas de aquello que tenéis que tener presente siempre. Luego, como no podía ser de otra forma, el baremo de méritos, en donde os contaremos qué puntos cuentan, cuáles puntos no cuentan, y para que os vayáis ya planificando que las fechas apremian sobre lo que puntúa y no puntúa. Y dejaremos una parte tercera, el punto 3 de la asamblea, quería decir, que será para las preguntas, para las dudas planteadas y finalmente pues nos despediremos de la asamblea y os mostraremos también información adicional y de contacto para si algún cabo suelto ha quedado o algo más específico que aclarar, pues que tengáis nuestro contacto. Y bueno, pues hechas las presentaciones, pasamos ya al desarrollo de la asamblea. Cuando quiera, Raúl. Buenos días, pues vamos a comenzar dando un repaso a la convocatoria y al baremo de méritos. La convocatoria se regula según la orden 1/2025 de 28 de enero y es muy importante tener presente la convocatoria porque cualquier duda que tengamos en el proceso, tanto con el desarrollo de las pruebas como con el baremo, como con cualquier otra cosa, pues se resolverá con la convocatoria. La convocatoria es lo que marca todo el proceso. Es una convocatoria que regula lo que es el ingreso y también tiene un apartado que es de adquisición de nuevas especialidades, que son para profesores del mismo cuerpo que puedan presentarse a otras especialidades y si aprueban la prueba pertinente podrían habilitarse y coger plaza en la especialidad por la que hayan adquirido esa nueva especialidad. Volvemos al Real Decreto 276/2007, que es el que regula el ingreso en la función pública docente. Hubo una oposición un poco diferente el año de la estabilización, entonces son las llamadas opos laig, que había pruebas no eliminatorias, pero ahora volvemos, digamos, al sistema tradicional. El primer apartado de la convocatoria son las normas generales y ahí tenemos el desglose de las plazas convocadas, por un lado por cuerpo y también la tenemos desglosadas por especialidades. Hay que tener en cuenta que, según el artículo 64 de la Ley 4/2021, se reserva un cupo no inferior al 10% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con diversidad funcional. Por eso hay como dos tipos de ingreso. Por un lado, el ingreso libre y el otro, la reserva de plazas para diversidad funcional. Eso todo está desglosado en lo que es las plazas convocadas por especialidades. La distribución de personas aspirantes, ¿vale? La Dirección General de Personal Docente efectuará la distribución del personal de cada especialidad en proporción al número de tribunales, ¿vale? Pues por lo tanto se repartirá entre los tribunales y siempre que se pueda y haya constituidos tribunales en las tres provincias, pues se respetará la provincia que hemos puesto en la inscripción. Entonces, siempre que se pueda, pues van a respetar esa preferencia que hemos puesto para que lo realicemos en la provincia que hemos elegido. Muy importante tener en cuenta la distribución de plazas que se va a hacer. Se van a distribuir plazas por tribunales y esa asignación de plazas por tribunales va a ir relacionada con los aspirantes que se presentan a realizar la parte A de la primera prueba. No los que están inscritos o los que están en ese tribunal, sino solamente los que se presentan a realizar la parte A de la primera prueba. En función de esos aspirantes se van a repartir plazas por tribunal. Va a ser un primer reparto provisional. A algún tribunal pues le pueden corresponder dos plazas, otro tres, según el número de aspirantes que se han presentado a realizar esa parte A. Y después, con las plazas sobrantes, por ejemplo, en el turno de reserva para diversidad funcional suelen sobrar plazas, se hace un segundo reparto dándole las primeras plazas a aquellos tribunales que han salido con una peor ratio en el primer reparto. Y esa ya sería la asignación definitiva de plazas por tribunal, ¿vale? Seguimos.
En la convocatoria está en el punto 2 los requisitos de las personas aspirantes y en un primer momento hay unos requisitos generales que son requisitos muy básicos, como tener la nacionalidad española, tener cumplida la edad mínima de acceso a la función pública, poseer la capacidad funcional para el desempeño de tareas habituales del cuerpo, estar en posesión de alguna de las titulaciones que se reflejan ahí en la convocatoria, no haber sido separado, de expediente disciplinario, no tener condición de funcionario de carrera del mismo cuerpo, no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad sexual y acreditar el conocimiento de los idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana. Vale, pues deteniéndonos en este punto, en cuanto al valenciano, que es un requisito a acreditar en algunos cuerpos, en algunas especialidades, hay que decir que el requisito que se nos va a pedir es el C1 de conocimientos de valenciano de la Chunta, ahí le decimos el Michá, o equivalente, ¿vale? El obtenido, por ejemplo, por la EOI, por otras entidades, y también se puede acreditar con el C2, con el certificado de capacitación, con el diploma de mestre. Hay que tener en cuenta que en aquellas especialidades que nos pidan el valenciano como requisito, esa titulación de valenciano que alego como requisito, luego no la puedo presentar como mérito. En aquellos que no nos lo pidan como requisito, sí que lo podré alegar como mérito. Importante tenerlo registrado en el Servicio de Formación y Acreditación de la Dirección General de Ordenación Educativa y Política Lingüística. Hay que tenerlo acreditado, ¿vale? Hay que tenerlo registrado. También es importante decir que las personas que a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes no estuvieran en posesión del nivel C1 podrán participar en la prueba extraordinaria de conocimientos de valenciano de nivel C1 convocada a este efecto. Se va a realizar una prueba previa. Suele ser pues un mes y medio antes de la oposición para aquellas personas que se les exige el requisito del valenciano para poder opositar y no lo tienen. Cuando lo marquemos en la inscripción, que no tenemos ese requisito y se nos pide, pues automáticamente sale la opción de que nos matriculan de oficio en esa prueba previa de valenciano. Hay que tener en cuenta que hay especialidades para las que no se exige el requisito lingüístico de valenciano y esas especialidades están detalladas en el anexo 4. Básicamente son del cuerpo de secundaria, pues aquellas especialidades que vienen de FP, del cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de FP, tampoco se les exige el requisito. Tampoco a los profesores de escuelas oficiales de idioma, ni a los profesores de música y artes escénicas, ni a los de artes plásticas y diseño. Todo eso está reflejado en el anexo 4. Luego también otro requisito sería acreditar el castellano. Lo tienen que acreditar aquellas personas que no posean la nacionalidad española y el conocimiento de esta lengua no se deduzca de su origen, ¿vale? Pues ese sería también otro requisito general. Y luego hay una serie de requisitos específicos, ¿vale? Para cada cuerpo, pues ya la convocatoria detalla los requisitos específicos para poder opositar en cuanto a la titulación y en cuanto a si se exige o no se exige la formación pedagógica y didáctica. Por ejemplo, para el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y profesores de escuelas oficiales de idioma. Deben estar en posesión del título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. Y deben estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica. ¿Vale? En la convocatoria también tenemos aquellas titulaciones que acreditan la formación pedagógica o didáctica o los estudios que hayan realizado en un pasado. Se puede acreditar de varias formas y en la inscripción tenemos que marcar la forma por la cual acreditamos esa formación pedagógica. Para el ingreso en el cuerpo de profesores de música y artes escénicas, pues en cuanto a titulación, muy similar, estar en posesión del título de doctor, licenciado, ingeniero, etcétera, ¿vale? Y en cuanto a la formación pedagógica y didáctica, en este cuerpo de profesores de música y artes escénicas no se exige, ¿vale? En cuanto al ingreso en el cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño, en cuanto a titulación, pues también similar, doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto, el título de grado correspondiente u otros equivalentes a efectos de docencia, y la formación pedagógica y didáctica tampoco se exige en este cuerpo. Para el ingreso en el cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional,
pues hay que ver las titulaciones, que pueden ser diplomado, arquitecto técnico, ingeniero técnico o el título de grado licenciado ingeniero y arquitecto correspondiente u otros títulos, de técnico superior de formación profesional declarados equivalentes a efectos de docencia, ¿vale? En cuanto a la formación pedagógica, sí que se exige por ser la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere la Ley Orgánica 2/2006 para la capacitación pedagógica y didáctica de técnicos superiores o equivalente. Bueno, pues cada opositor, según el cuerpo al que oposita, pues tiene que ver que cumple estos requisitos generales y específicos. ¿Vale? Vale, en cuanto a los requisitos, todos se tienen que tener cumplidos en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes, que es el 13 de febrero. A 13 de febrero tenemos que tener cumplidos todos estos requisitos y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como personal funcionario de carrera. Se podría efectuar lo del requisito del valenciano porque el que no lo tenga y se le exige va a tener la última oportunidad en esa prueba previa que se va a convocar. Pasamos al apartado 3 de la convocatoria que nos viene a detallar lo que es el proceso de inscripción en el concurso oposición. Bueno, muy importante, estamos en periodo de trámite de inscripción y pago de tasas desde el 31 de enero de 2025 al 13 de febrero de 2025. Se hace de forma telemática. Tenemos el enlace en la página de la Consellería, en el apartado de oposiciones. Y básicamente en esa solicitud se tiene que hacer constar pues, el cuerpo, el nombre de la especialidad, el turno por el que se participa, que puede ser ingreso libre o reserva de diversidad funcional, o puede ser adquisición de nuevas especialidades. Y asimismo se indicará la provincia en la que preferentemente se quiere llevar a cabo las pruebas. Todas las personas aspirantes deberán indicar la titulación alegada para el ingreso en el cuerpo que se solicita, ¿vale? La titulación que tenemos para ingresar en el cuerpo y realizar la oposición. E igualmente se deberá indicar la titulación que declaran para el cumplimiento del requisito lingüístico, ¿vale? Pues unos pueden acreditar el C1, otros el certificado de capacitación, el diploma de mestre, pues cada uno tendrá un requisito en aquellos cuerpos que se les exige para acreditar este requisito lingüístico y vuelvo a repetir que donde es requisito, pues ese que argumentamos como requisito no lo podemos luego alegar como mérito. No podrá presentarse más de una solicitud salvo que se opte por más de una especialidad. Podemos matricularnos en más de una especialidad y pagar la tasa en cada una de esas inscripciones en cada especialidad. Hay opositores que en otras ocasiones lo han hecho, pero sí que es verdad que después la primera prueba va a coincidir en horario y en día. Por lo tanto, te puedes matricular en dos especialidades, pero finalmente tendrás que decidirte por una porque será incompatible la realización de esa primera prueba porque va a coincidir con total seguridad. Bueno, en este caso se deberá presentar tantas solicitudes como número de especialidades a las que se opte. En el caso de que se presente más de una solicitud por especialidad, ¿vale? Imaginaros que hemos presentado una para matemáticas y no estaba seguro de haberlo realizado todo bien y la vuelvo a presentar. Se tendrá en cuenta la última registrada. También decir que las personas aspirantes que estén exentas del pago de la tasa, esto también se refleja en la convocatoria, los motivos por los que podemos estar exentos, o tengan derecho a su reducción, lógicamente deberán acreditar dicha circunstancia con la documentación pertinente o no oponerse a la consulta telemática de los datos por parte de la Administración, tal y como se detalla en el punto 3.5 de esta convocatoria. También importante decir que hay una opción para solicitar adaptaciones, ¿vale? A las pruebas y del reconocimiento del derecho a la identidad de género. Esa solicitud de adaptaciones se podrá realizar hasta el 30 de abril de 2025, ¿vale? Entonces, lo que nos viene a decir la convocatoria es que las personas con diversidad funcional que necesiten adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios deberán también cumplimentar el trámite adicional de presentación de documentación sensible y adjuntar un informe sobre adaptación de la prueba selectiva, expedido por los órganos competentes, ¿vale? Pues eso es una opción que las personas que lo necesiten tendrán hasta el 30 de abril para poder realizar esa solicitud de adaptaciones de las pruebas selectivas. Cuando entremos en el programa, pues tendremos ahí
varios pasos para rellenar la inscripción. Pues estará, en el primero será rellenar con los datos personales, el segundo será documentar, el tercero será el pago de las tasas, registrar la solicitud y guardarla. Importante guardarnos el justificante de haber realizado la solicitud, el justificante que nos va a generar el programa. En cuanto a las tasas, bueno, el ingreso del importe correspondiente a cada solicitud se realizará mediante Bizum, tarjeta bancaria o cargo en cuenta, dentro del plazo de presentación de solicitudes, ¿vale? Habrá una pasarela de pago y habrá que completar ese pago de las tasas para que quede registrada lo que es la matrícula. Ahí tenemos el importe de las tasas, la general sería de 35,95 y luego tenemos una serie de reducciones para familias numerosas. Tenemos también para las personas con diversidad funcional. Bueno, ahí tenemos, digamos, las tasas que se pagarían en cada situación. Y lo vuelvo a repetir, las personas que estén exentas del pago de la tasa o tengan derecho a la reducción deberán acreditar dicha circunstancia con la documentación pertinente o no ponerse a la consulta telemática de sus datos por parte de la Administración. Vale, una vez hayamos realizado lo que es la inscripción, pues bueno, saldrán los listados de personas admitidas, ¿vale? En un primer momento se publicarán unos listados provisionales de personas admitidas y excluidas y ahí tendremos 10 días para realizar reclamaciones que se harán de forma telemática. La Consellería habilitará un enlace en la página web, podremos acceder por si vemos que hay algún error o no estamos incluidos en las personas admitidas y he realizado de forma correcta el trámite, tendremos 10 días para esa reclamación. Por lo tanto, tendremos que estar pendientes ya a partir de ahora de cada momento de este proceso para, en el caso de que haya algún problema, poder solucionarlo. Una vez estimadas o desestimadas todas las reclamaciones, pues entonces ya se publican los listados definitivos de admitidos y excluidos. Si aún así no estamos incluidos y hemos realizado el proceso de forma correcta, ahí tenemos un mes para presentar un recurso de reposición ante la Dirección General de Personal Docente o 2 meses ya para un contencioso administrativo que ya va por vía judicial ante el TSJ de la Comunidad Valenciana. El punto 5 de la convocatoria ya habla de los órganos de selección y coordinación. Estos son los tribunales que nos van a evaluar lo que es el proceso selectivo. Hay varios órganos de selección y coordinación. Por un lado están los tribunales, que serían, digamos, los que van a estar en el día a día junto con los opositores en la realización de las pruebas. Los tribunales estarán formados por 5 miembros, ¿vale? Es un presidente y 4 vocales. El presidente va elegido por o designado por la Dirección General de Personal Docente y de los 4 vocales van a ser elegidos por sorteo. Se pueden presentar voluntarios y entre los voluntarios va a haber un sorteo que se va a elegir a 2 vocales y entre los demás va a haber otro sorteo general para elegir a otros 2 vocales, ¿vale? En los tribunales donde haya aspirantes con diversidad funcional se podrá ampliar el número de miembros del tribunal hasta 7 miembros, ¿vale? Funciones, pues bueno, calificar, revisar las fases de oposición, publicación de listados, bueno, ya os digo que son un poco los que van a estar en el día a día con los opositores en la realización de todas las pruebas. También va a haber otros órganos de selección que son las comisiones de selección, ¿vale? Y es cuando sea necesario nombrar más de un tribunal para alguna de las especialidades, se constituirá una o varias comisiones de selección para cada una de las especialidades convocadas. Es decir, si hay varios tribunales de una especialidad, pues entonces tiene que haber una comisión de selección un poco que los va coordinando, ¿vale? Para que las acciones que vayan llevando sean coordinadas y sean acciones en la misma línea. También van a tener como función elaborar el contenido de la prueba práctica, del supuesto práctico. Va a haber comisiones también de baremación de méritos que, lógicamente, se van a encargar de la valoración de los méritos en la fase de concurso, de la puntuación de los méritos, ¿vale? Y después, porque podemos presentar alegaciones si no estamos de acuerdo con la puntuación que nos han dado de la fase de méritos, pues también atender esas alegaciones y corregir o no corregir la puntuación provisional que habían asignado. También puede haber una comisión de coordinación técnica de las comisiones de selección
que lo que va a hacer va a ser coordinar y asesorar la actuación de las comisiones de selección. Es decir, todos estos órganos de selección van a estar presentes en el sistema y en el proceso de estas oposiciones. Luego, los tribunales, bueno, es obligado la participación en los tribunales si es algo asignado, pero hay muchos motivos de dispensa, de abstención, de recusación. Por ejemplo, puede ser motivos de dispensa el tener una incapacidad temporal, el estar dentro de un equipo directivo, el estar en proceso de permiso de maternidad, de paternidad. Bueno, pues todo eso viene reflejado en la convocatoria. El tener un interés manifiesto con alguno de los opositores, un grado de parentesco. Pues todo eso viene reflejado en la convocatoria y son motivos pues, para no estar presentes en el tribunal de estas oposiciones. Siguiente apartado de la convocatoria tendría referencia a el lugar, el inicio y desarrollo de las pruebas del procedimiento selectivo, ¿vale? Fecha, lugar y hora. Bueno, la realización de la parte A, que es el desarrollo teórico del tema, de la primera prueba de la fase de oposición para todas las personas aspirantes tendrá lugar a partir del 15 de mayo. A partir del 15 de mayo no significa que vaya a ser el 15 de mayo, es a partir de ese día, de 2025. Posibles fechas, pues casi con toda seguridad y viendo un poco el histórico de los últimos años, pues la primera prueba caerá en un sábado. Pues por ejemplo, podría ser el 17 de mayo que es sábado, el 24 de mayo que es sábado. Son posibles fechas, pero de momento pues no las tenemos claro. ¿Cuándo las tendremos clara la fecha, lugar y hora de la realización de la primera prueba? Pues bueno, la fecha, la hora y el lugar donde deba realizarse la primera prueba, así como la distribución de las personas aspirantes por tribunal, se determinará en la resolución por la que se declare aprobada la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. Entonces, hemos dicho antes que primero sale un listado provisional de personas admitidas y excluidas, después habrá un periodo de reclamaciones, después atenderán esas reclamaciones y ya cuando salga el listado definitivo de personas admitidas y excluidas, ahí ya sabremos el tribunal que nos ha tocado, el instituto donde voy a realizar la oposición y si es el sábado 17 o 24 o el día que sea, a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana ya lo sabré con total certeza. Hasta ese momento no lo sabemos. Las personas aspirantes deberán ir provistas del documento nacional de identidad o documento equivalente. El tribunal realizará un primer llamamiento colectivo único, al que deben presentarse todas las personas aspirantes, en la fecha y hora fijadas según esa resolución que hemos dicho por la que se declaran aprobadas las listas de admitidos y excluidos. Muy importante estar allí a la hora adecuada, bueno, con un margen de antelación, sería muy recomendable, porque serán excluidas del proceso selectivo quienes no comparezcan. Por lo tanto, ese llamamiento será único y será colectivo para todos. Una vez empezadas las actuaciones ante el tribunal, los sucesivos llamamientos, ¿vale? Deberán hacerse públicos por los tribunales en las sedes, ahí habrá unos tablones donde irán colgando ya toda la información de los llamamientos y demás, donde se estén celebrando las pruebas, y tiene que convocarse esos llamamientos con 14 horas de antelación mínimo al comienzo de la siguiente prueba, ¿vale? Y a efectos informativos también en el portal de la Consellería, en la página web de la Consellería. Pero tenemos que estar ya pendientes, ya una vez se inicie la oposición, para los llamamientos que nos pueden ir haciendo, para el supuesto práctico, para la exposición oral, para que no se nos vaya pasando nada de ello. Una vez estamos ya en marcha con la oposición, pues lógicamente ya en la sede, con los tablones que tenemos, con la información que nos van a ir dando los tribunales, pues ya tendremos todas las novedades pertinentes para la realización de las siguientes pruebas. También la convocatoria habla de la publicidad de los criterios de evaluación. En el anexo 6 de esta convocatoria figuran los criterios generales de evaluación de la parte A, de la primera prueba de la fase de oposición. Eso los tenemos ya, los podemos ver, ¿vale? Y después, las comisiones de selección harán públicos los criterios de evaluación de la parte B, de lo que es el supuesto práctico, de la primera prueba de la fase de oposición en los tablones de anuncios. Entonces ya los de la parte A lo sabemos, los de la parte B ya nos los harán públicos un poquito más adelante, ¿vale? Siguiente apartado de la convocatoria habla del sistema de selección. Vale, el sistema de selección, volvemos a la oposición tradicional con pruebas eliminatorias, ¿vale?
la primera prueba consta de dos partes, parte A y parte B. La parte A sería el tema escrito, ¿vale? En aquellas especialidades que tengan un número superior a 50 temas, pues deberá elegirse entre 4 temas, ¿vale? Sacaremos 4 bolas y elegiremos el tema que queramos desarrollar en esta oposición. Tendremos 2 horas para la realización de ese tema escrito. Y muy importante saber que los ejercicios serán leídos por los propios tribunales, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta una serie de cosas. Es que se invalidará el ejercicio escrito que incluya nombres, marcas, uso incorrecto de las etiquetas de anonimato, porque tienen que ser totalmente anónimos estos ejercicios, porque van a ser leídos por los tribunales. También cualquier señal que pueda identificar a la persona aspirante o el ejercicio que resulte ilegible, ¿vale? Pues entonces eso puede ser que la persona opositora figure con un 0 en esa prueba. Es decir, que tenemos que tener muy en cuenta que van a ser leídos por los tribunales, por lo tanto, no puede haber nada que dé indicios de quién es el opositor que ha realizado ese examen. Tiene que ser totalmente anónimo. Por este motivo, para la realización de estas pruebas se ha de utilizar un bolígrafo de tinta azul o negro, para llevar, digamos, algo homogéneo entre todos los opositores. Y seguir las instrucciones que a este efecto den los tribunales. Seguramente nos van a dar indicaciones al respecto en cuanto al uso de etiquetas y demás, para que no haya ninguna duda de que es anónimo ese examen. Después, la primera prueba consta también de una parte B, que es el supuesto práctico. El supuesto práctico lo que pretende es comprobar que se posee una formación científica y un dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad a la cual se opta. El tiempo del que se dispondrá para la realización de la prueba práctica será el que determine la comisión de selección, o en su caso, el tribunal, y si este es único. Conforme a lo dispuesto en el anexo 3 de esta orden, en el que también se establecen las especificaciones, pautas y criterios sobre las que elaborar dicha prueba para cada especialidad convocada. Muy importante el anexo 3 porque todo lo relativo al supuesto práctico de esta oposición se desarrolla en el anexo 3. Por lo tanto, ya podéis repasar el anexo 3 para cada especialidad y ahí se detalla, digamos, todo lo que hay que saber para la realización de esta parte B de la primera prueba. Y si las características, lógicamente, de esta prueba pre lo permiten, en algunas especialidades sí, en otras no, pues los ejercicios serán leídos por los propios tribunales. Y del mismo modo que hemos dicho en la anterior parte, pues en su corrección se deberá garantizar el anonimato de las personas aspirantes. Por lo tanto, si esta parte B finalmente va a ser leída por los tribunales, si las características lo permiten, pues se tiene que garantizar también el anonimato. Muy importante, las personas que no realicen las dos partes de la primera prueba de la oposición serán calificadas como no presentadas. Esto es importante de cara, por ejemplo, a la entrada en bolsa. Una persona que no esté actualmente en bolsa y vaya a entrar por primera vez, pues si no consta como presentada en estas dos partes, pues no accederá a la bolsa. Uno de los requisitos es presentarse a las dos partes de la primera prueba. ¿Vale? Seguimos. La segunda prueba, ¿vale? Es lo que es la exposición oral, tendrá por objeto la comprobación de la actitud pedagógica de la persona aspirante y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Tendremos 1 hora para la defensa oral de la programación o guía docente y de la exposición de la situación de aprendizaje, unidad de programación. Bueno, aquí como cada especialidad pues tiene, digamos, una denominación, ¿vale? Pero habrá 1 hora para la realización de esa prueba. Dentro de esa hora habrá un máximo de 30 minutos para la defensa oral de la programación o guía docente. ¿Vale? Importante también saber que tendremos un tiempo de preparación para esa prueba. Dispondremos de 60 minutos para la preparación de la situación de aprendizaje, unidad didáctica, unidad de programación y podrá utilizarse el material en esa preparación que consideremos oportuno. Para la exposición, que será pública, es decir, ahí puede entrar quien quiera a ver la exposición, la persona aspirante podrá utilizar un ejemplar de la programación o guía didáctica que hayamos subido previamente, idéntica a la presentada en la sede electrónica, así como el material auxiliar que consideremos oportuno, ¿vale? Tanto la programación o guía didáctica como el material auxiliar deberá ser aportado, lógicamente, por la persona aspirante. Eso lo aportamos los opositores.
La persona aspirante podrá también hacer uso de un guión, ¿vale? Que no excederá de un folio por las dos caras, y ese guión, ese folio, se lo entregaremos al tribunal al término de la exposición. Y muy importante, con respecto a lo que es la programación, hay que presentarla telemáticamente. Esa se tiene que ajustar a lo dispuesto en el anexo 2, muy importante, ¿eh? Hay que ver el anexo 2, a ver cómo hay que desarrollar esa programación en cuanto a número de páginas, tipo de letra, tamaño, el peso del PDF, todo hay que seguir las indicaciones que nos dice el anexo 2. En caso de subir más de una programación, será válida la última. Es decir, pues al final he hecho una rectificación, la he variado un poquito y vuelvo a subirla. Siempre se tiene en cuenta la última presentada. El tribunal no tendrá acceso a esa programación hasta después de la primera prueba, con lo cual se queda ahí registrada. Y en el caso ya que pasemos la primera prueba, pues entonces sí que tendrán acceso a ese documento que hemos subido. El periodo en el que tenemos que presentar la programación por vía telemática en PDF será del día 3 de junio de 2025 hasta el día 16 de junio de 2025 a las 13 horas, ¿vale? En ese margen de días habrá un enlace a través del cual accederemos y aportaremos nuestra programación. Después, si superamos la fase de oposición, ¿vale? En la primera prueba hay que pasarla con más de un 5. En la segunda prueba hay que pasarla con más de un 5. Lógicamente, la media de la oposición tiene que tener más de un 5 y en ese caso pasaríamos a la fase de concurso de méritos, ¿vale? Entonces, las personas que participan en este procedimiento cumplimentarán el autobaremo de méritos y aportarán la documentación acreditativa de los méritos incluidos en él, y que no se baremen de oficio. Lo que se va a baremar de oficio, básicamente, es el tiempo trabajado para centros de la consellería. Eso es como que la consellería ya lo tiene, tenemos nuestra hoja de servicios y lo vuelcan de oficio en el baremo, ¿vale? Pero lo demás tenemos que aportarlo en un determinado plazo, que también nos lo dice la convocatoria, con una documentación acreditativa que nos dice la convocatoria, ¿vale? Y aportando un autobaremo con el cual nosotros colocamos cada mérito en el apartado que corresponde, ¿vale? Para un poco que tenga el tribunal baremador de méritos la documentación correspondiente. ¿Cuándo se tendrá que aportar ese autobaremo y esos méritos? En los 5 días hábiles siguientes a la fecha de realización de la parte B, es decir, del supuesto práctico. La parte B de la primera prueba es el supuesto práctico. Entonces, en los 5 días hábiles siguientes tenemos de tiempo para subir, digamos, esos méritos y ese autobaremo. En esta fase solo se tendrán en cuenta los méritos perfeccionados hasta el día anterior al inicio de la primera prueba, acreditados documentalmente como se indica en el anexo 1. Muy importante el anexo 1, que es el baremo de méritos, ver para acreditar cada mérito qué es lo que se pide. Pues lógicamente será el certificado, el título, el expediente de notas, en cada mérito lo que se nos pida. ¿Vale? Entonces, más o menos el día anterior al inicio de la primera prueba, pues si puede ser el inicio el 17, el 24, finales de mayo, pues hasta ese tiempo es cuando vamos a tener de plazo para perfeccionar méritos. Es decir, cualquier certificado que aportemos tiene que tener la fecha de expedición anterior a la fecha de inicio de las oposiciones para que sea válido. Siguiente parte de la oposición sería la fase de práctica. La fase de prácticas es la última parte de la oposición. Si no superamos la fase de prácticas, no superaremos la oposición, ¿vale? Entonces, las personas que resulten seleccionadas deberán realizar por un periodo de prácticas tuteladas que formará parte del proceso selectivo y que tendrá por objeto comprobar su aptitud para la docencia, ¿vale? Por lo tanto, es la última parte de la oposición. Una vez superemos esa fase de prácticas, ya habremos superado el proceso selectivo y podremos ser nombrados como funcionarios de carrera. Siguiente apartado de la convocatoria es la calificación. A ver cómo se nos va a calificar, digamos, lo que es la oposición, la fase de concurso y después la media ponderada de ambas fases. La calificación correspondiente a la fase de oposición, será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en las siguientes pruebas. Nota de la primera prueba, que es parte A y B, nota de la segunda prueba, que es parte A y B, ¿vale? Eso sería, y partido entre dos, esa sería la nota de la fase de oposición, ¿vale? Y son pruebas eliminatorias. Si no superamos la primera prueba, no pasamos a la siguiente prueba, y si no superamos la fase de oposición, no pasamos a la fase de concurso.
La primera prueba, los tribunales valorarán esta prueba en la fase de oposición de 0 a 10 puntos. Para su superación se deberá alcanzar una puntuación mínima o igual o superior a 5 puntos, que será el resultado de sumar las puntuaciones correspondientes a las dos partes, parte A y parte B. A efectos de la puntuación obtenida en cada una de las partes deberá ser igual o superior al 25% de la puntuación asignadas a las mismas. Entonces, la parte A va a ser evaluada de 0 a 5 puntos, la parte B va a ser evaluada de 0 a 5 puntos, y como tenemos que sacar más del 25% en cada una de ellas para que nos haga media, tenemos que sacar por lo menos un 1,25 en cada una de esas dos partes para que nos haga media. Y entre las dos tendremos que haber sacado más de un 5 o un 5 para poder pasar a la segunda prueba. ¿Vale? Pues así es como se nos va a evaluar esa primera prueba. Finalizada la prueba, los tribunales harán públicas las listas provisionales con las puntuaciones parciales y totales obtenidas por todas las personas participantes. Por lo tanto, sacarán un listado provisional que pondrá parte A, parte B y total. Son puntuaciones parciales y totales. Las personas que no hayan realizado las dos partes de que consta la primera prueba serán calificadas como no presentadas. Si realizamos la parte A, pero no vamos a la parte B, pues entonces somos no presentados en la oposición. Y lo que digo, a efectos de entrada en bolsa, pues puede tener mucha repercusión. Publicadas estas listas provisionales, las personas aspirantes podrán presentar por escrito alegaciones ante el tribunal, correspondiente desde las 9 a las 14 horas del día hábil siguiente a su publicación. Es decir, si no estamos de acuerdo con la nota obtenida, al día siguiente nos presentamos ante el tribunal, le presentamos por escrito las alegaciones pertinentes por las que consideramos que la nota no ha sido adecuada y esperamos que el tribunal las tenga en cuenta para poder rectificar esa calificación provisional y en el listado definitivo de calificaciones, pues haber subido esa nota. Segunda prueba. La segunda prueba, ¿vale? Se valorará de 0 a 10 puntos, que será lo que es la exposición oral, y se deberá alcanzar para su superación una puntuación igual o superior a 5 puntos. Finalizada esta prueba, los tribunales publicarán en los tablones pues, las puntuaciones provisionales. Y lo mismo, tendré también al día siguiente de 9 a 14 horas para presentar las alegaciones ante el tribunal. En el caso que no esté de acuerdo con la nota obtenida, pues por escrito le presento las alegaciones pertinentes y espero que las tengan en cuenta para cuando publiquen las puntuaciones definitivas, pues hayan subido esa nota. Y con todo esto finalizaría lo que es la fase de oposición, lo que son los exámenes, el desarrollo del examen por escrito, el supuesto práctico y la defensa de la programación. Con ello terminaría la fase de oposición. La primera prueba más la segunda prueba es la fase de oposición y básicamente para pasar a la fase de concurso, que es la siguiente, tendría que haber sacado de media más de un 5. Siguiente fase del concurso oposición sería la fase de concurso, que solamente pasarán y se le baremarán los méritos a las que hayan superado la fase de oposición. Entonces, lo mismo, vuelvo a repetir que serán tenido en cuenta los méritos perfeccionados hasta el día anterior al inicio de la primera prueba y acreditados documentalmente como se indica en el anexo 1. La fase de concurso responde a un baremo de méritos que tiene 3 apartados. El primero, que sería la experiencia docente, que se valora con 5 puntos, el segundo, que es la formación académica, que se valora con 5 puntos, y el tercero, que son otros méritos, que se valora con 2 puntos. 5 más 5 más 2 son 12, pero el tope son 10 puntos. Ahí cortaría en 10 puntos. Únicamente a quienes hayan superado las pruebas correspondientes a la fase de oposición se les sumará, lógicamente, la puntuación obtenida en la fase de concurso. La lista con la puntuación provisional en la fase de concurso se hará pública en los tablones de anuncios de los lugares de actuación. Y lo mismo que ha sucedido en las dos anteriores pruebas. Podremos presentar las alegaciones que estimemos oportunas mediante escrito dirigido a la comisión de baremación y serán recogidas por el tribunal correspondiente en su sede de actuación desde las 9 a las 14 horas del día siguiente a su publicación. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con el baremo de méritos con la puntuación que se nos ha dado. Nos dirigimos al tribunal con escrito dirigido a la comisión de baremación, que es quien habrá baremado nuestros méritos, y le ponemos las alegaciones oportunas y lo mismo, esperamos que las tengan en cuenta para poder corregir y subir un poco la puntuación que nos han dado. Muy importante, y vuelvo a repetir, los méritos y el autobaremo
¿vale? Que es un documento que tenemos que rellenar de forma obligada, se aportarán de forma telemática en los 5 días hábiles siguientes al supuesto práctico. Siguiente apartado sería la superación de la fase de oposición y concurso y agregación de las puntuaciones. Pues bueno, aquí lo que van a hacer es una nota donde la fase de oposición va a tener 2 tercios, se le va a aplicar 2 tercios, y la fase de concurso, lo que es el baremo de méritos, se le va a aplicar 1 tercio. Con esa nota ponderada sacarán ya la nota final del proceso selectivo. ¿Vale? ¿Quiénes obtendrán plaza? ¿Quiénes resultarán seleccionados para pasar a la fase de prácticas? Pues aquellas personas aspirantes que, una vez ordenadas según la puntuación global de las fases de oposición y concurso, tengan un número de orden igual o menor al número de plazas asignadas a su tribunal. Básicamente es que si hay 3 plazas en mi tribunal y mi nota es la tercera mejor, pues obtengo plaza, ¿vale? Es así. Una vez ya sacado ese listado de personas aspirantes seleccionadas, pues podremos presentar un recurso contra la lista de personas aspirantes seleccionadas, un recurso de alzada ante la Dirección General de Personal Docente, en el plazo de un mes. En el caso de que no esté de acuerdo, porque entiendo que yo tenía que haber sido seleccionado, pues puedo presentar ese recurso de alzada, que va por vía administrativa. No es más que un escrito presentado ante la Dirección General de Personal Docente, ¿vale? Las personas aspirantes que aprueban por distintas administraciones educativas, imaginaros que alguien se ha presentado en otra comunidad, en Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana. Eso sí que puede pasar porque os he dicho que aquí, en 2 especialidades diferentes, pues te puedes matricular, pero al final van a coincidir la primera prueba. Pero en otra comunidad posiblemente me matricule y, como no coincida la primera prueba, sí que pueda realizar los 2 procesos selectivos de forma paralela. Imaginaros que alguien aprueba por distintas administraciones educativas. Entonces, aquellas personas que concurran y superen el concurso oposición para ingreso en alguno de los cuerpos de esta convocatoria en distintas administraciones educativas, deberán, en un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de las listas de personas seleccionadas, optar por una de ellas. Es decir, tengo que elegir en la comunidad en la cual me quedo. Y en la otra ya perderé todos los derechos, ¿vale? Derivados de este proceso selectivo. Los siguientes apartados de la convocatoria los vamos a pasar muy rápidamente, ¿vale? Son el 10, presentación de documentación por las personas aspirantes seleccionadas. En el caso de que haya sido seleccionado y obtenga plaza, pues tendré un plazo de 20 días naturales a contar desde el siguiente a aquel en que se hiciera pública la lista de personas aspirantes seleccionadas para aportar aquella documentación que se solicita. Lógicamente también será por vía telemática. Después seré nombrado como un funcionario en prácticas, ¿vale? La Dirección General de Personal Docente nombrará personal funcionario en prácticas a las personas aspirantes seleccionadas. A 1 de septiembre de 2025 ya tendré la condición de funcionario en prácticas y será un periodo que se me evaluará para ver si he superado o no he superado esa fase de prácticas, que es, como he dicho antes, la última parte de la oposición. La fase de prácticas, lógicamente, que ya está regulada en esta convocatoria, después se amplía con otra resolución que saca la Consellería, donde se regula qué hay que hacer en esa fase de prácticas, de cursos obligatorios, sistema de evaluación, tareas que tiene que realizar en funcionario en prácticas, etcétera. Y por último, en el caso de superar esa fase de prácticas, seré nombrado como personal funcionario de carrera. Ese nombramiento saldrá en el BOE y tendrá efectos a 1 de septiembre de 2026. El último apartado de esta convocatoria se refiere al desempeño de puestos en régimen de interinidad. ¿Vale? Pues bueno, los que estén ya en la bolsa de interinos, ¿vale? Y hayan consolidado, pues bueno, si participan en la oposición o si no participan, no le va a afectar a su posición en la bolsa, porque ya han consolidado y, digamos, han bloqueado esa posición en la bolsa, ¿vale? Quienes no estén en la bolsa y se presenten a la oposición y superen la primera prueba, pues accederán a la bolsa de esa especialidad y ya podrán realizar las peticiones dentro de las adjudicaciones continuas en las adjudicaciones de inicio de curso del mes de julio. Quienes se presenten a la oposición y no superen la primera prueba, ¿vale? No superen la primera prueba, superen la primera prueba, pero se hayan presentado, por lo menos, pues entonces tendrá la Consellería que ver su idoneidad para poder acceder a formar parte de las citadas listas, mediante la acreditación de poseer los títulos específicos requeridos en las correspondientes bolsas
extraordinaria. Es decir, ¿esto qué significa? Pues básicamente si nuestra titulación es afín a esa especialidad a la que me he presentado, y para poder comprobarlo podemos acceder a las adjudicaciones de difícil cobertura, donde la Consellería tiene una serie de titulaciones que con ellas puedes acceder a una determinada especialidad. Pues entonces lo puedo comprobar, la especialidad a la que me he presentado, y si mi titulación está recogida entre el desglose de especialidades que ahí ha colocado la Consellería. Esa sería la mejor forma de comprobar si voy a acceder a bolsa o no voy a acceder en el caso de haber suspendido esa primera prueba. También es importante decir que aquellas personas que no deseen formar parte de las listas de las bolsas de interinos deberán hacerlo constar en la solicitud de participación en el proceso selectivo en el momento de su presentación. En la misma solicitud de participación, en la inscripción, hay un apartado donde dice si queremos o no queremos formar parte de las bolsas de interinos. Pero básicamente el formar parte de la bolsa de interinos solamente tiene aspectos positivos, porque aquí en la Comunidad Valenciana está la opción de desactivación. Es decir, si estamos trabajando en otro sector o en este momento no quiero acceder a la docencia, pues puedo desactivarme, puedo estar desactivado el tiempo que considere y puedo volver a activarme en el momento que sí que me interese coger una plaza y no tengo ningún tipo de penalización. Con lo cual, el acceso a la bolsa no nos va a perjudicar en ningún sentido, ¿vale? Porque tenemos este recurso. Pasaríamos ya a lo que es el anexo 1, que sería el baremo de méritos, ¿vale? Que eso sería en el caso de pasar a la fase de concurso, pues entonces nos evaluarían los méritos que hayamos presentado. Indicaciones generales es que la puntuación máxima de valoración de todos los méritos será de 10 puntos, que únicamente se tendrán en cuenta los méritos perfeccionados hasta el día anterior al inicio de la primera prueba y que hayan sido alegados en el autobaremo por la persona aspirante. Si no los incluimos en el autobaremo o no los aportamos documentalmente, no nos los van a tener en cuenta, ¿vale? Lo que sí que va de oficio, vuelvo a repetir, es lo que hayamos trabajado para los centros dependientes de la Consejería de Educación, ¿vale? Un mismo mérito no puede ser valorado en más de un apartado o subapartado del baremo. Es decir, tenemos un mérito, no lo podemos colocar en dos apartados diferentes, lo van a evaluar por uno de ellos. Básicamente son tres apartados lo que consta el baremo de méritos. El primero es la experiencia docente previa, donde podemos sumar un máximo de 5 puntos, ¿vale? Importante saber que se valorarán un máximo de 5 años. Es decir, aunque haya trabajado 20 años de docente, solamente nos van a evaluar 5 años, ¿vale? Van a ser los 5 años más beneficiosos para nosotros, porque aquí hay como 4 subapartados. El haber trabajado en centros públicos en el mismo cuerpo, en especialidades del mismo cuerpo al que me presento, ahí es el tope, que es un punto por año. Un punto por año a 5 años, que es el máximo, pues son los 5 puntos, que es el tope de este apartado. Si he trabajado en centros públicos, pero en otra etapa educativa, en otro cuerpo, por ejemplo, que vengo del cuerpo de maestros y he trabajado en el cuerpo de maestros, pues entonces se puntúa a la mitad, a 0,5 por año. En ese caso, el máximo que puedo obtener, si toda la experiencia docente la tengo así, pues serían 2,5 puntos. ¿Que he trabajado en otros centros? Por ejemplo, en la concertada, en la misma etapa, en el mismo cuerpo al que me presento, pues entonces serán 0,5 por año trabajado. Si tengo toda la experiencia docente así, el máximo al que llegaré serán pues 2,5. Y si he trabajado en otros centros, por ejemplo, la concertada, y aparte en otro nivel educativo, en otra etapa educativa, por ejemplo, que vengo del cuerpo de maestros, pues entonces será a 0,25 por año trabajado, con lo cual el tope que podré conseguir será 1,25. Vale, este sería el apartado 1, experiencia docente. El apartado 2 será formación académica. Aquí podemos sumar hasta un máximo de 5 puntos. ¿Vale? El primer apartado es el expediente académico. Ahí tendremos que aportar el expediente de notas, entonces nos mirarán la nota media que tengo. Si es una media, por ejemplo, que está muy bien, entre el 9 y el 10, pues podremos sumar el tope, que es 1,5 puntos en este subapartado, que es el apartado 2.1, ¿vale? Luego también hay que tener en cuenta que en formación académica, pues por ejemplo, puntúa un máster, ¿vale? Siempre que no sea el máster que es requisito para el acceso a la función pública docente. Tiene que ser un máster oficial, ¿vale?
puntuarán con un punto, el doctorado un punto, otras titulaciones universitarias puntuarán también con un punto. Importante, la documentación acreditativa en otras titulaciones universitarias. Hay que ver muy bien la convocatoria porque posiblemente nos pidan lo que es el título más el expediente de notas, tanto de la titulación universitaria que alego como mérito como la que alego como ingreso en el cuerpo, ¿vale? Muy importante. Y luego, pues también títulos profesionales de música, de danza, el superior de artes plásticas y diseño, o en cuanto a la FP, el título de técnico superior de formación profesional. Todo eso puntúa en este apartado. Importante también el 242, que es el apartado de la Escuela Oficial de Idioma. Por cada certificado de nivel avanzado, C1, C2, o equivalente de la Escuela Oficial de Idiomas, 0,5, ¿vale? Entonces ahí es importante porque es un apartado donde se suelen aportar méritos. Y después, en cuanto a dominio de idiomas extranjeros, sería el apartado 2.5. Y también es a partir del C1. C1 o C2 nos podrían dar 0,5, siempre que sean aquellos que están, digamos, reconocidos por la Consellería, por aquellas entidades que están reconocidas por Consellería, y irían en el apartado 2.5. Después de la formación académica pasaríamos ya a otros méritos, ¿vale? Que es un máximo de 2 puntos. Aquí entrarían los certificados de valenciano, como puede ser la capacitación, el C2, el mestre o el C1, siempre que no sea requisito. Para aquellas especialidades que hemos nombrado antes, que estaban en el anexo 4, que no son requisito, pues ahí sí que podemos puntuar por el C1, ¿vale? Y luego también tendremos lo que es el apartado de los cursillos, de la formación permanente, ¿vale? Que es el tema de los cursos de formación. Aquellos que no son inferiores a 30 horas nos darán 0,1, aquellos que no son inferiores a 100 horas nos darán 0,2, y ahí tenemos pues todo el tema de cursos, grupos de trabajo, seminarios, proyectos educativos, etcétera. También podemos puntuar por publicaciones, ¿vale? Que hayamos realizado o haber sido ponentes. Y bueno, cada uno tiene que revisar muy bien el baremo de méritos para ver en qué apartados van los méritos presentados para así rellenar de forma oportuna el autobaremo y no perder ninguna décima en esta fase de concurso. Bueno, luego ya únicamente decir que tenemos una serie de anexos que hay que prestarles atención, como es el anexo 1, que es el baremo de méritos, el anexo 2, que es relativo a la programación o guía docente, hay que ajustarse muy bien a lo que dice este anexo 2. El supuesto práctico está totalmente detallado en el anexo 4. El anexo en el anexo 4 están aquellas especialidades, perdón, en las que no se exige el requisito del valenciano. Y en el anexo 5 hace relación a las especialidades del cuerpo de secundaria para las que se puede alegar una titulación declarada equivalente a efectos de docencia. Vale. Y el anexo 6 son los criterios de evaluación de la primera prueba, de la parte A. ¿Vale? Pues bueno, todo eso nos va a ayudar mucho en este proceso de oposiciones. Hecho ya un repaso de lo que es la convocatoria y el baremo de méritos, ahora vamos a pasar a resolver las preguntas que nos habéis planteado a través del formulario. Y le paso la palabra a mi compañero Rafa para que inicie la primera tanda de preguntas. Bueno, pues habéis enviado una serie de preguntas que hemos considerado oportuno dividirlas en dos temáticas. Y me voy a encargar de la temática así un poco más de la prueba, tema de programación, tema de eh, situaciones de aprendizaje y cuestiones asociadas a esta prueba que es una de las más importantes en el proceso selectivo. A ver que cierre un poquito, que tengo aquí muchas cosas abiertas y abro aquí el documento donde tengo la recopilación de preguntas. Estas preguntas, pues les vamos a dar una respuesta, pero tener en cuenta que no puede ser muy exhaustiva, no puede ser muy específica, sino que será una respuesta porque son cuestiones que debemos y tenemos que aclarar, pero deciros que para tener mayor información o para tener más estrategia o consejos, más contenido, pues os emplazamos a que os matriculéis, si lo consideréis oportuno,
en el curso que acabamos de sacar, que publicitamos ayer, sobre programación y situaciones de aprendizaje, un curso válido para secundaria, bachillerato, FP, vamos, genérico. Con lo cual, el tema es que le daremos respuesta, pero tener presente que para este tipo de dudas, pues tenemos un curso específico, a un precio bastante módico, bastante, eh, vamos, por el precio no creo que nadie le sea una barrera, para que tengáis acceso a esas cuestiones ya más detalladamente, ¿de acuerdo? Bueno. Vamos con la primera pregunta. Dice, ¿las 6 situaciones de aprendizaje que se deben incorporar a la programación deben englobar todos los contenidos de la materia o se pueden elegir 6 situaciones que no contemplen todos los contenidos? Sí, obligatoriamente las 6 situaciones de aprendizaje se deben realizar como mínimo. Y en el curso ya se os recomendará que, pero esto ya son consejos, que os ciñéis a 6, pero bueno, ahí se justifica y se aportan las estrategias apropiadas para ver en qué medida esas 6 son las que más os pueden beneficiar. Es una cosa también bastante particular en la preparación. Entonces, en respuesta, pues que sí que son 6 y deben englobar todos los contenidos o saberes básicos que antes se llamaban 6 unidades didácticas y ahora ya sabéis que la terminología ha cambiado y, por ejemplo, para secundaria, bachillerato, pues son situaciones de aprendizaje. La siguiente pregunta dice, ¿contenidos transversales sí o no? Pues hay que poner contenidos transversales, se tienen que incluir y aquellos que se deberían hacer referencia son a los de la Agenda 2030, a la inclusión y a otros aspectos que vienen marcados por el Real Decreto y por el currículum valenciano para, por ejemplo, bachillerato o ESO y los diferentes títulos también de ciclos formativos. La siguiente pregunta nos dice, me gustaría saber qué es lo mínimo que debe tener la programación didáctica y la estructura básica. Bueno, pues lo mínimo son todos los epígrafes que dice la convocatoria. La convocatoria, como ya se supone que le habréis echado un vistazo, y si no, pues deciros que os la tenéis que leer y tener controlada, pues ahí pide unos mínimos en cuanto a la programación, en cuanto a las situaciones de aprendizaje. El que se deje algún punto de lo que pone la convocatoria, pues bueno, ya sabe que como mínimo va a tener una mala nota. Dicho esto, ¿qué más le podría añadir? Pues se le pueden añadir también a estos mínimos a los que me refería, que por sentido común parecen ser razonables, serían la bibliografía, la webografía, una introducción o contextualización del centro educativo, etcétera. En el curso os justificamos y añadimos, más si cabe, puntos para que podáis escoger y enriquecer al máximo vuestro documento a exponer ante el tribunal. Dicho sea de paso que también damos las pautas y orientaciones para que sea, así lo decimos, una exposición de éxito y que quede bien realizada de cara a la obtención de la mejor nota en la oposición. Siguiente pregunta, dice, quiero conocer los cambios sobre la programación para formación profesional en este curso en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues cambios hay muchos, bueno, hay algunos que otros. El primer cambio a destacar sería la implantación de la nueva ley de FP, la Ley Orgánica 3 del 2022 de 31 de marzo de ordenación e integración de la formación profesional. Segundo cambio, si es programación para un primer curso, hay que poner el porcentaje de saberes básicos trasladados o que se van a ver en las empresas. Tercer cambio, los epígrafes obligatorios que piden la convocatoria, como ya he mencionado anteriormente. Y bueno, otra serie de cambios que, ya digo, serían ya verlos específicamente y los tratamos en esta actuación formativa que os he comentado anteriormente. Luego, otra pregunta que nos ha llegado dice, situaciones de aprendizaje o unidades, nomenclatura, número. En el comentario literario habrá aplicación didáctica. ¿Cuál es la forma igual en el comentario lingüístico?
Bueno, lo primero, que en niveles educativos de bachillerato o secundaria siempre van a ser situaciones de aprendizaje, en FP unidades y en otras especialidades, pues lo que diga la convocatoria, que está ahí reflejado. Ante la duda, pues que siempre hay que ver en nuestra especialidad qué es lo que se indica y nunca inventar, sino que lo que debemos hacer es ceñirnos a la normativa y a lo que prescribe y nos traslada a la convocatoria para no tener ningún desliz e ir a cuanto menos eh, no restar notas, siempre tener salvaguardado eso para además añadir y enriquecer y obtener mayor calificación. Y respecto a la duda concreta del comentario lingüístico, pues se trata de una cosa muy específica y eso sí que lo tratamos en nuestro curso que impartimos, puesto que se ven de forma clara y exhaustiva todo este tipo de cuestiones y cosas más concretas. La siguiente pregunta dice, también sobre la programación, si tengo que programar todo un curso, pero luego puedo escoger qué unidad exponer. Creo que es así, pero quiero confirmarlo. Muchas gracias por la sesión. Bueno, esta pregunta se debe a la no lectura todavía o no entendimiento de la convocatoria. Eh, Tenéis que, ya digo, leeros la convocatoria y tenerla clara para no tener ningún desliz y tener un marco prescriptivo de referencia sólido sobre el que apoyaros y destacar en la oposición. Entonces, lo primero es acudir a la convocatoria y ver qué es lo que pone para mi especialidad. En segundo lugar, tener en cuenta la referencia legal correspondiente a mi programación. En tercer lugar, lo que tengo que explicar, tenerlo claro para transmitirlo correctamente al tribunal bueno, saber que el mínimo son 6. De esas 6 se extraerán 3 al azar y el aspirante, conforme indica la convocatoria, elegirá una para defender. El que diseñe 10 cumple porque tiene, el mínimo son 6. Lo que pasa que tiene un número, 10 es un número quizás un poco elevado con respecto a 6 para 3 que le van a sacar. El consejo es hacer 6, pero bueno, es un consejo. Entonces, estas casuísticas y este tipo de situaciones lo englobamos en el conjunto de estrategias que impartimos en el curso específico para esta parte. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo obtener apoyo y guía para la programación? ¿Exámenes teórico, práctico? Bueno, para la preparación de una oposición podemos enfocarla a través de un preparador, una academia o por tu cuenta buscando información y comprando los temarios. Esta duda a 4 meses pues, de la prueba pues, es un poco, pues a lo mejor es de alguna persona que se presenta para entrar en bolsa, porque a 4 meses planificarlo todo, no sé, es un poco difícil, pero bueno. Entonces, el consejo ahora mismo es que lo que tienes, tienes y desde lo que te podamos ayudar, pues aquí estamos para, si quieres inscribirte en el curso, para una de la parte de las pruebas que más cuenta en la oposición, adelante. Bueno, con respecto a la parte teórica y la parte del práctico, pues como es un tema también al final de suerte, pues prepárate lo que hasta donde se llegue y bueno, si el día de autos pues todo se alinea, pues sería lo ideal para que a lo mejor tener un resultado que a 4 meses sería un poquillo extraño e inesperado. Desearte suerte. Y bueno, estas son las preguntas más recurrentes y más destacables que hemos cribado de entre todas las que nos habéis enviado y que hemos seleccionado para lo que sería el bloque de la parte de programación y situaciones de aprendizaje. Como veréis, ya había anticipado anteriormente, para respuestas más atinadas o más concretas, más específicas, lo suyo sería tratarlas con más tiempo. Y para ello
o emplazo por enésima vez que tenemos pensado, diseñado un curso que está muy consolidado y ya tiene muchísimas ediciones y muchísimas felicitaciones y agradecimientos. La siguiente pregunta lógica es, bueno, ¿y ese curso dónde está? ¿Dónde, qué vale las fechas, etcétera? Pues bueno, comparto de nuevo rápidamente pantalla para mostraros cómo acceder y cómo localizarlo y poderse matricular e inscribir. A ver, rápidamente ya digo, si entramos al Google, ponemos aquí CESIF, Educación, Comunidad Valenciana, entramos aquí y el primer resultado de la búsqueda pues, nos da acceso a la web del sindicato y ahora mismo lo tenemos de las primeras publicaciones porque lo publicamos ayer, pero si no, os vais a la sección de oposiciones en la Comunidad Valenciana. Y aquí en esta sección, pues iremos recopilando toda la información que se genere sobre las oposiciones, sobre el proceso selectivo, desde lo que pedimos en la mesa sectorial cuando se negoció la convocatoria, desde que nació prácticamente el proceso selectivo, hasta ahora que estamos, pues se ha publicado la convocatoria, fase de inscripciones y el curso para esta parte de programación y situaciones de aprendizaje. Bueno, entráis en él y aquí tenéis todo explicado. Si acaso, pues nada, destacar que os inscribáis, que sigáis estos pasos y las fechas que os había comentado anteriormente, pues siempre son en sábado. El sábado 22, el sábado 8 de marzo y el sábado 29 de marzo. Y bueno, dicho esto, seguimos ahora con otra tanda de cuestiones, otra tanda de preguntas que le doy la palabra a mi compañero Raúl. Adelante, Raúl. Bueno, pues voy a continuar con otras cuestiones que nos habéis trasladado. La primera dice que casos en los que podemos solicitar dispensa para no participar en el tribunal. Bueno, pues según dice la convocatoria, pues las situaciones de maternidad, de paternidad, de incapacidad temporal, la reducción de jornada, que estemos en reducción de jornada, que seamos miembros de un equipo directivo, que estemos en tratamiento de fertilidad, que tengamos movilidad reducida o diversidad funcional y el tribunal esté situado en otros municipios. Todos estos son motivos para la dispensa y no estar en el tribunal. Otra pregunta dice que cómo se compatibiliza funciones entre docencia y tribunales. Bueno, pues con toda probabilidad las pruebas van a ser en sábados y posiblemente ya cuando hayan terminado también los periodos lectivos. Posiblemente lo que sea la parte A, la parte B de la primera prueba caiga en sábado y ya cuando empiecen las exposiciones orales posiblemente sea ya cuando haya terminado el periodo lectivo. Entonces no va a interferir en lo que es el tema de la docencia con el desarrollo de las funciones que tengamos como miembros del tribunal. Abstención y recusación, relación personal o profesional o parentesco con opositor. Bueno, lo que dice la convocatoria, fijaros que para todas las cuestiones nos vamos a la convocatoria y tenemos que ver lo que dice ese documento. Las causas de abstención y recusación básicamente son el tema del parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo. También tener amistad o enemistad manifiesta con algún opositor. Tener relación de servicio profesional. Bueno, pues todos estos motivos son para manifestar la abstención o la recusación y que ese miembro del tribunal no desarrolle la tarea en el tribunal en el que le haya tocado. Pero todo eso, lo vuelvo a repetir, está relacionado y desarrollado en la convocatoria. Otra pregunta dice que sin el máster y sin el CAP puedo acceder a esta convocatoria de docencia. Pues bueno, en los cuerpos donde no se requiere la formación pedagógica, sí, hay cuerpos en los que se requiere y cuerpos en los que no. Y en los que se requiere, pues casi siempre se acredita con el máster o el CAP, pero hay otras situaciones que acreditan la formación pedagógica. Sugiero que repases a ver si cumples alguna de esas situaciones y podría sustituir lo que es el máster del profesorado o el CAP por alguna de las situaciones descritas en el apartado correspondiente. Quisiera saber si va a cambiar el modelo de examen respecto al de la convocatoria de otros años, no respecto al anterior de las Opos Live. Bueno, esta es una convocatoria similar a la de todos los años, ¿vale? El año que fue diferente fue
el año de los procesos de estabilización, donde había pruebas no eliminatorias, donde en algunas especialidades no existía el supuesto práctico, donde el baremo de méritos también fue diferente, pero este es siguiendo lo que es el Real Decreto 276, que es el relativo al ingreso en la función pública docente y por lo tanto es similar a las oposiciones, al concurso oposición que ha habido otros años. ¿Es necesario presentarme a oposiciones por si cambian las condiciones en un futuro próximo? Estoy en la bolsa extraordinaria que se abrió de orientación y el curso pasado consolidé. Me adjudicaron una vacante. Bueno, siempre es recomendable presentarse a oposiciones, siempre es recomendable. Pero si has consolidado, aunque no te presentes a oposiciones, las personas que entren a través de las oposiciones entrarán detrás, ¿eh? El tema de estar en la bolsa y el haber trabajado da mucha seguridad para saber que esa posición nunca la voy a perder. Lo único que puedo hacer es subir posiciones porque posiblemente de los de delante, pues algunos sacará plaza y subiré posiciones. Pero bueno. El consejo siempre es presentarse a oposiciones porque no sabemos cuándo van a volver a convocarse y es una pena perder una oportunidad de poder, digamos, estabilizar ese empleo convirtiéndome en funcionario de carrera. ¿Vale? La siguiente pregunta sería, soy profesora interina con servicios. ¿Qué pasa si no he hecho la solicitud y no me presento a las oposiciones este año? ¿Me quitan de la lista? ¿Conservo el puesto dentro de la bolsa de interinos? Pues es una pregunta muy similar a la anterior y lo que decíamos, si has consolidado no pasa nada, no te quitan de la lista y el puesto lo conservas. Es más, lo normal es que subas puesto porque habrá gente de delante que saque plaza. ¿Eh? Siguiente pregunta dice, en los méritos tengo la capacitación de valenciano que me da 0,75 en otros méritos, claro. Pero también tengo el C1, que en ese mismo apartado no incluyo porque tengo cursos y llego a los 2, que es el tope. ¿Lo puedo incluir en otro apartado para poder puntuar por él? Bueno, si el C1 es de la EOI, podría ir en el apartado 242, que son las titulaciones de la EOI. Pero la convocatoria, en el apartado del baremo de méritos, dice que solo se valorará un certificado de valenciano bien en el apartado 3.1 o bien en el apartado 2.4.2. Eso lo indica la convocatoria, ¿vale? ¿Puedo presentarme a más de una especialidad de FP en estas oposiciones? Quiero asegurar mi entrada en bolsa. ¿Necesito presentarme a las dos pruebas o solo a las dos partes de la primera? Vale, para entrar en bolsa tienes que presentarte a las dos partes de la primera, para que conste como presentado. ¿Eh? Y puedes matricularte en dos especialidades, sí, pero seguramente, con total seguridad, va a coincidir la primera prueba, que ya lo he explicado anteriormente. Por lo tanto, matricularte, sí que puedes matricularte en dos o en 17, en las que quieras, pero después tienes que decidirte por una. Las pruebas serán eliminatorias. ¿Cómo se puntúan los méritos? Pues sí que son eliminatorias, ¿eh? La primera prueba, que consta de dos partes, tienes que sacar más de un 5 para pasar a la segunda prueba. Y en la fase de oposición tienes que sacar más de un 5 para pasar a la fase de concurso. Y los méritos, de acuerdo al baremo del anexo 1, se puntúan de acuerdo a lo que indica en ese baremo la puntuación que se da en cada apartado y en cada subapartado. Si finalmente piden o no el C1 de valenciano y si pueden hacerse el examen de valenciano antes de la oposición. Bueno, lo piden en ciertas especialidades. Ya hemos visto que las que no se pide son las que están en el anexo 4, ¿vale? Esas de secundaria, y luego no se pedía en los cuerpos de profesores de música y artes escénicas, EOI, bueno, lo hemos ido detallando en esta charla y también está totalmente desarrollado en la convocatoria. Y sí que hay un examen previo, ¿eh? Si nosotros se nos pide para la especialidad que vamos a opositar y marcamos que no lo tenemos, la misma inscripción nos matricula de oficio en ese examen previo. ¿Cómo saber si los cursos que tengo me valen para el baremo? Pues tengo cursos de la Fundación Tripartita y de sindicatos realizados en 2007. Bueno, los cursos expedidos por universidades deben ser válidos, ¿eh? Es lo que dice la documentación acreditativa en el apartado de formación permanente. Y los de la Fundación Tripartita habría que ver si han sido homologados por una administración educativa, que es lo que se pide en las entidades sin ánimo de lucro, que sean homologados, ¿vale? Entonces, esos habría que analizarlos para ver si son válidos o no. Los de las universidades, en principio, la convocatoria dice que sí. Quiero participar en las oposiciones de secundaria en la especialidad de Geografía e Historia, pero no tengo el CAP, aunque soy maestra definitiva de primaria desde el 2008. ¿Puedo presentarme? Bueno, pues los requisitos que tendrías serían para Geografía e Historia, la titulación, el valenciano
y la formación pedagógica. El de valenciano deduzco que lo tienes. Después, en cuanto a titulación, tendrías que tener doctorado, licenciatura, grado. Si lo que tienes es el grado de magisterio, por ahí sí que cumples. Y en cuanto a formación pedagógica, lo que dice en la convocatoria es que la diplomatura de magisterio obtenida antes del 2009 es uno de las formas de acreditar esa formación pedagógica. Entonces, si tienes esa titulación, la formación pedagógica la tendrías cubierta. Y luego sería ver la titulación que tienes. Si tienes alguno de los títulos descritos, como doctorado, licenciatura, grado, etcétera, pues sí que podrías opositar a geografía e historia. Saber si, aunque suspendamos, se puede acceder a la bolsa. Bueno, pues lo que hemos dicho antes, sí, si tienes la titulación específica requerida en las correspondientes bolsas extraordinarias, ¿vale? Podrías acceder y para ello, pues sería conveniente ver la adjudicación de difícil cobertura, donde tenemos en la página web de Consellería por cuerpos y especialidades las titulaciones que dan acceso a cada una de esas especialidades. ¿Cómo será la prueba para el acceso para nuevas especialidades? Bueno, pues este es otro título de esta convocatoria, porque es una convocatoria de ingreso y de adquisición de nuevas especialidades. Esa prueba es una prueba bastante básica en el sentido que es una única prueba. Es una exposición oral de un tema de la especialidad. En las especialidades de más de 50 temas se elige entre cuatro. ¿Vale? Y entonces te puntúan con apto o no apto. Es una exposición oral de desarrollo de ese tema que has elegido entre cuatro bolas que has sacado y el tribunal solamente te va a evaluar con apto o no apto. Si te evalúan con apto, pues tú ya estás habilitado en esa especialidad y podrás pedir comisión o concursar y obtener plaza por esa otra especialidad que hayas obtenido. Posible fecha de inicio de las pruebas de oposición. Bueno, lo que sabemos a día de hoy es que van a ser a partir del 15 de mayo. Es decir, el 14 de mayo no pueden ser, pero el 16 de mayo o el 15 ya pueden ser. Entonces, casi con toda seguridad, en los últimos años siempre la primera prueba ha tenido lugar un sábado por la mañana. Entonces, el día 17 de mayo es sábado, el día 24 de mayo es sábado, el día 31 de mayo es sábado, pues pensamos que posibles fechas sean esas. Pero hasta que no salga listado definitivo de admitidos y excluidos, no sabremos la fecha, el lugar, la hora y el centro en el que voy a realizar la oposición. Margen de tiempo entre la parte A y la defensa de la programación. Pues tampoco lo sabemos, pero bueno, con total seguridad, 15, 20 días va a haber de margen, ¿vale? Tener en cuenta que lo que es la programación, tenemos de tiempo entre el 3 de junio y el 16 de junio para poder aportarla telemáticamente a la plataforma que se ha habilitado. Por lo tanto, antes del 16 de junio no va a ser, porque son el plazo que se ha dado para la aportación de la programación. Entonces, eso ya nos da un poco de pistas de cuándo puede ser esa fase de la oposición relativa a la exposición y la defensa de la programación. ¿Cómo cuenta mi tiempo de servicio en Canarias por la misma especialidad a la que me presento? Inglés. En el baremo de la Comunidad de Andalucía. Concretamente hablo de primaria inglés. Y el tiempo de servicio es por la pública de Canarias. Bueno, aquí ha mezclado un poco porque si ha trabajado en primaria inglés ya no es el mismo cuerpo, ¿vale? La especialidad es inglés, pero es del cuerpo de maestros. Entonces sería puntuado, si es del cuerpo de maestros, en el apartado 1-2, que serían distinto cuerpo en centros públicos, con lo cual sería a 0,5 por año. Si tienes 5 años, el máximo serían 2,5 puntos. Duración del examen práctico. Bueno, pues todo lo relativo a duración y desarrollo del examen práctico, del supuesto práctico, lo tenemos en el anexo 3, con lo cual sí que es conveniente mirar la especialidad nuestra para ver el tema de duración y el tema de las indicaciones que se dan, ¿vale? Bueno, pues con esta pregunta damos por finalizada lo que son las preguntas que nos habéis planteado a través del formulario. Muchas de ellas estaban repetidas, otras solamente querían información general, por lo tanto, hemos seleccionado unas preguntas que representan prácticamente todas las cuestiones que nos habéis planteado. Y ya le voy a dar paso a mi compañero Rafa y por mi lado, pues nada más. Ha sido un placer estar con vosotros, intentar ayudaros en todo lo que podamos y hasta la próxima. Bueno,
11:20 y pico de la mañana, pues nada, hemos hecho un repaso de la convocatoria del baremo, abordado las preguntas e inquietudes que nos habéis trasladado y bueno, entramos ya en el cierre de esta asamblea y no queríamos despedirnos sin mostraros también los datos de contacto para posibles dudas que tengáis todavía pese a esta asamblea y también para mostraros dónde podéis tener esos avisos en nuestras redes sociales que son tan útiles para enteraros y que no se os pase nada en este procedimiento. A ver, voy a compartir de nuevo pantalla. Entonces, para ello me voy a apoyar en nuestra página web, que ya hemos visto cómo se entra, y en cuanto a los datos de contacto de nuestras sedes provinciales, pues los tenéis aquí. Nada más entráis a la web, aquí a mano derecha encuéntranos aquí en el directorio, este simbolito de aquí, lo pulsáis y bueno, pues si vais desplegando, pues tenéis aquí los datos de contacto de nuestras 3 sedes provinciales. Por otro lado, y en cuanto a las redes sociales, pues aquí tenéis acceso a nuestro Facebook, nuestro X, tenéis nuestro Twitter, quiere decir nuestro YouTube, en donde colgaremos este vídeo, colgaremos esta sesión, en donde podéis ver todas las diapositivas que se han proyectado y todo lo que hemos expuesto. Tenemos también el canal de Telegram, TikTok y Instagram. Entonces, lo dicho, tenemos aquí unos datos de contacto y unas redes sociales en donde nos podéis seguir y no está de más decir que aquellas personas que estáis afiliadas al sindicato, tenéis en vuestro teléfono, en vuestro WhatsApp, vuestro o delegada sindical de cabecera al que os podéis dirigir, lo podéis llamar o le podéis plantear dudas, consultas sobre el procedimiento, sobre cualquier aspecto, a través del WhatsApp. Bueno, pues llegado a este punto, por mi parte tampoco tengo nada más que añadir, sino que desearos muchísima suerte en el procedimiento y recalcar que queremos estar a vuestro lado en el proceso para orientaros en todo aquello que consideréis y ayudaros en todas las dudas o consultas que necesitáis. Por tanto, damos por finalizada la asamblea. Muy buenos días y hasta la próxima.